estar con este grupo de personas, de académicos, de muchos alumnos del DAD. También he tenido la suerte de tener una beca hace muchísimos años que no tiene nada que ver con España, pero fue en Irlanda cuando decidí de escoger el español como idioma tercero para ampliar un poco mi perspectiva. Y bueno, aquí estoy. Was Europa im Innersten zusammenhält, lo que mantiene unido a Europa en su más hondo interior. Creo que es muy bonito, ¿no? En español, en su más hondo interior, lo que mantiene unido. Y claro, el alemán sería un verso clásico de Goethe, en español es una frase exigente, profunda, casi patética. Muy interesante. Claro, el paso de un idioma al otro nos da a pensar. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo aterricé en España, yo tuve la suerte de encontrarme con Julián Marías, ya anciano, en su piso lleno de libros, no había sillón ni silla para sentarse. Y él me hablaba de Alemania, de la Alemania que él conocía en los años 30, antes de Hitler. Y él todavía sabía recitar Hölderlin, pero desde aquel entonces se había negado a hablar alemán o a escribir alemán como él sabía hacerlo hace muchos años atrás. Y el caso de Francisco Ayala, gran poeta y escritor español, que a sus 102 años todavía me hablaba de su experiencia en Berlín, cuando él, un muchacho de 19, 22 años, se encontró con la forma de vida de la República de Weimar. Esos testigos españoles de una Alemania ya hundida y pasada eran para mí muy importantes porque yo podía ver y palpar la historia viva, que todavía ahí está, se puede tocar, se puede escuchar. Y estamos aquí para solo poner algunas luces en varios campos de música, de intelectuales, de historia, de universidades, y un poco hablar sobre la cultura del entendimiento y el mal entendimiento entre los dos países, que yo creo son amigos. Yo tengo una pequeña teoría cultural, es más bien de afición, no de seriedad, porque no soy académico en el mismo sentido que nosotros. Pero esa pequeña teoría dice que los dos países, las dos naciones, los dos pueblos se complementan muy bien. Y se puede ver en muchos casos. Los dos lados aprenden uno del otro. Y yo sigo muy firme en esta teoría y también me da ánimo la idea de que la mala imagen que a veces tiene la canciller alemana en la prensa española o los malos partidos de Alemania en el fútbol, la ventaja del equipo español, todo aquello no va a cambiar profundamente lo que existe entre los dos países. Yo creo firmemente que es una relación no solo fructífera, interesante, viva, que es una amistad que va a perdurar y que los aquí reunidos no vamos a pelearnos, pero gente fuera, gente que no sabe muy bien de lo que va un país y otro, hablan sin pensar, escriben sin pensar y vemos cualquier clase de estereotipos. Los estereotipos nacionales son para jugar con ellos, no para tomarlos en serio. La dejadez, la sonrisa, la alegría de vida que supuestamente tienen los españoles sí existe, pero también existe otra cosa. Existe una crisis muy profunda ahora y nos toca a todos a reunirnos y pensar y a lo mejor salir de una manera digna de esta crisis. Al otro lado, la cabeza cuadrada de los alemanes no siempre es tan cuadrada como parece, el rigor no siempre es tan riguroso como parece, la falta de elegancia sí es muy pronunciada. No pasa nada, nos entendemos en lo básico. Entonces, los estereotipos no siempre dicen la verdad. El horario de trabajo en España es más duro de lo que se piensa en Alemania. Déjeme poner un ejemplo que me ha chocado mucho hace 4 o 5 meses, cuando Rajoy
dudaba mucho en aceptar nada de Europa y no quería vacilar, como suele hacer. No creo que es lo peor que se puede hacer. No lo tomen mal, es que yo pienso que es mejor callarse y hablar en vez de precipitarse como en Cataluña. Es otra historia, permítanme eso. Pero en Alemania se escribió mucho sobre el orgullo español y los comentarios en periódicos hablaban del orgullo español como algo malo, nefasto incluso, como un error que España había, con un despilfarro y un boom inmobiliario, había perdido su nivel económico que antes tenía, y luego hablaba de orgullo. Y solo con sustituir el orgullo por actitud se entiende muy bien de lo que se trata. Pero en Alemania no se habla de orgullo. Das Wort Stolz no se utiliza en un sentido positivo, pero sí das Wort Haltung. Y este pequeño ejemplo sirva para hacernos entender que a veces hay que construir una puente pequeño, o sea, pequeñísimo, para hacernos entender un poco de lo que va al otro. Y más claro, todos aquí reunidos que tienen experiencia muy profunda en los dos países con un intercambio académico. Yo agradezco muchísimo a la anfitriona de esta Casa Goethe, Instituto Goethe Margareta Hopkins, para dejarnos este espacio para que podamos estar aquí. Agradezco también a Cristina Ans para invitarnos a esta celebración. Felicito a las dos ganadoras del premio Julián Santederrío, que vamos a escuchar más de ellas luego. Y déjenme presentar a los tres todavía que faltan al lado de las dos que sí han hablado para saludarles, que son Paloma Ortiz de Urbina, a mi lado, profesora titular de la Universidad de Alcalá para Germanística y Musicología, y Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que nos va a hablar sobre intelectuales, y Walter Bernecker, famosísimo historiador alemán que ha escrito muchísimos libros sobre el tema de España y también ha hablado mucho sobre el tema de relaciones entre España y Alemania, que nos va a dar un breve repaso de la historia de los últimos 500 años. No se lo crean, pero así es. 500 años en 7 minutos. Me quedo impresionado. Antes de empezar, una breve pregunta a las dos que han estado en Alemania con una beca de AD, ¿cómo fue? ¿A dónde y qué te dio esa experiencia en Alemania? ¿Poner yo abajo? Perdón. Pues si yo fui becaria 3 veces he sido becaria de AD, he tenido esa suerte. La primera vez cuando estaba estudiando germanística en tercer curso, para hacer un curso de literatura en Heidelberg. La segunda vez fue casi la que me cambió la vida, porque fue en el año 90-91 y me fui a Berlín, un momento muy especial en la ciudad capital alemana, ya entonces, y para hacer un proyecto de investigación sobre música y literatura, que era lo que a mí me gustaba. Yo acababa de estudiar germanística y también había estudiado música y quería continuar con la musicología y la germanística, y bueno, fue algo que me cambió la vida, y desde entonces de hecho he ido a Berlín todos los años desde el año 91, y hace un año pedí una beca también y tuve la suerte de recibirla del DAD, una beca de estudios para mis alumnos, una beca de grupo para viajar con mis alumnos de filología. Alemania, y estudios ingleses, para viajar a Alemania, a Berlín concretamente de nuevo, y hacer un proyecto cultural entre dos universidades, la Universidad de Alcalá y la Humboldt-Universität, y gracias también a la ayuda de la aquí presente catedrático Dieter Ingenscheid, tuvimos un intercambio con los alumnos muy interesante, con los alumnos de Berlín y los alumnos españoles, y fue un viaje temático sobre la caída del muro de Berlín en Alemania y lo que esto había significado. Hicimos unas visitas muy especiales y los alumnos estuvieron entusiasmados.
Bueno, Concha, ¿cómo te digo? Vamos a hacer un par de eso. Sí, porque el sistema Lo es que aprendemos. no podemos quitarnos la palabra nosotros. Muchas gracias, pues yo estoy muy contenta de encontrarme en esta casa y también quería decir que he de agradecer la primera oportunidad que me dio el día de primero con estancias cortas, primero para aprender alemán, en Freiburg, en Treviskal, pero sobre todo la oportunidad de haber estado en Berlín, una estancia de 2 años como doctoranda, que fue, como decía ella ahora mismo, también lo que creo que empezó a cambiar mi vida. Después he mantenido el contacto durante todo este tiempo con Alemania, otra estancia larga, tuve gracias también a la Fundación von Humboldt, tuve ya en los años 90 en Berlín y en Múnich, ya como profesora, estuve dando un curso de filosofía de la historia en la Universidad de Múnich. Y esa oportunidad no solo de pasar a vivir en la propia carne de uno lo que es una cultura, o sea, pasar de los libros a lo que nos cuentan los otros, al intercambio con los profesores en la universidad, pero también con la cultura en su más amplio sentido, el poder ir a una ópera, el poder ir a un cine, el hablar con unos y otros estudiantes en las universidades. Yo es una cosa que luego siempre he recomendado también a todos los estudiantes que han trabajado conmigo, y ahora tengo algunos que también están estudiando en Alemania, algunos de ellos aquí en el aforo, porque me parece que es importante ese conocernos, como muy bien decía nuestro moderador, y intercambiar nuestras experiencias y ahondar, por eso está muy bien puesto este título de este podio que aquí nos convoca, para poder ahondar en lo que somos unos y otros y conocernos más de cerca. Entonces, pues estoy muy contenta de estar esta tarde. Gracias. Una cosita antes de empezar con mejor dicho, lo académico, lo profundo. Yo soy un poco superficial y otros son un poco los profundos. Y lo superficial también significa que yo puedo atreverme a decir que esta beca de DAD que hemos tenido muchos entre nosotros tiene un valor sentimental incalculable. O sea, cada uno de nosotros tiene una autobiografía no escrita, ¿no? Interior. Y no vamos a hablar más sobre ella, pero sí decir que este valor sentimental es importantísimo. Nos cuenta mucho, pesa mucho en nuestras vidas y todavía se puede sentir después de 30, 40 años, ¿no? Bueno, Valdebeneka también becario. Sí. Vamos a decir eso. Gracias. Bueno, hablando de becas, yo puedo empezar diciendo que la primera y más larga beca de mi vida fue una de 12 años, pero que no me la dio ni el DAD ni la Fundación Alejandro de Humboldt, sino mis padres. Me la dieron llevándome, siendo yo niño, a España. Mi padre fue el director del Colegio Alemán de San Sebastián y allí me crié, en San Sebastián y en Bilbao. 12 años hice el bachillerato allí y eso, claro, eso no solamente cambió mi vida, sino que formó mi vida desde un principio y desde entonces pues España está en mi corazón y lo estará hasta el último momento de mi vida, indudablemente. Luego recibí becas mucho más cortas, desde luego. Una de la Fundación Alejandro de Humboldt, que me llevó a México, fue en la fase en la que escribí la habilitación alemana, que es prácticamente el segundo doctorado necesario para ser profesor universitario, y fue una beca que me ayudó a terminar prácticamente este estudio. Y luego me dieron una cátedra, la cátedra extraordinaria en Ciudad de México, y esa sí fue una beca del DAD, el DAD que mantiene allí esta cátedra, donde tuve pues la dicha de estar todo un año. Y desde entonces soy profesor universitario de historia, me ocupo en primer lugar de la historia de España y de América Latina, y tengo que decir que ha sido una inmensa suerte mía no ocuparme de la historia de Finlandia, sino de la de España y de la de México, por las muchísimas ocasiones que he tenido y espero tener también en el futuro, de venir a España, como en este caso, y de seguir continuando las íntimas relaciones que aquí tengo con todos mis amigos españoles. Y me alegro mucho de estar aquí y poder contribuir a este debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos coincidido muchas veces en varios podios. Bueno, yo diría que 500 años en 10 minutos, adelante, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Muy bien, pues, ¿con quién empezar? Hablando de Alemania y de España,
creo que es casi razonable tomar como punto de partida de las relaciones entre los dos países el reinado de Carlos I o Carlos V de Alemania. Creo que se podría decir que estas relaciones empezaron mal. Los reinos españoles recibieron a un joven borgoñés que desconocía lengua y costumbres de España, que estaba rodeado de extranjeros que pretendían esquilmar a los españoles para financiar la política borgoñona. Bien es verdad que Carlos se hispanizó a lo largo de su vida, pero las relaciones entre los dos países prácticamente no mejoraron. Los alemanes luteranos odiaron a los españoles por moriscos que ignoran todo del cristianismo, mientras que los católicos los acusaban de crueles y orgullosos, cualidades que se atribuyen a cualquier ejército de ocupación. Pues a los españoles se les tenía como ejército de ocupación en Alemania. A lo largo de su posterior historia, España ha tenido buena y mala prensa. La tuvo nefasta cuando el poderío de Felipe II y sus sucesores, aquella época en que se gestó en la Europa protestante la leyenda negra. Asociada con la Inquisición de Torquemada, España fue al norte de los Pirineos sinónimo de oscurantismo, de integrismo católico y de crueldad extrema. A finales del siglo XVIII, la decadencia política y cultural de España había llegado a tal extremo que el joven Lessing escribió a sus padres que iba a aprender español por ser una lengua completamente desconocida que pudiera servir de antídoto contra la hegemonía cultural francesa. Luego, en el siglo XIX, el estereotipo cambió con los viajeros románticos. Una España en manifiesta decadencia pasó a ser un país adorable y exótico de bandoleros justicieros, mujeres fatales, como la Carmen de Menemé, toros, flamenco y leyendas morunas. Renació la moda de España en Europa, que descubrió en el país ibérico una pervivencia de lo exótico, de lo bárbaro, de lo primitivo, aspectos estos que se habían perdido en una España recientemente industrializada. El interés alemán por España a comienzos del siglo XIX tendría como base la afinidad de ambas naciones en su lucha contra Napoleón. Cuando en aquellos años la búsqueda romántica de lo extraño trajo consigo un enorme interés por la cultura árabe, los literatos y artistas alemanes descubrieron el país mágico España, donde el contacto con Oriente había permitido que surgiera un arte exótico. En aquella época se valoró la cultura española, sobre todo por su papel intermediario entre las culturas árabe y transpirenaica. España cobró atractivo como puente hacia Oriente, como país oriental en Occidente. España pasó a representar la premodernidad. Esa imagen de una España bravía, de sangre, el último reducto de lo exótico, de la fuerza vital, no es sino una recreación, por otra parte alentada con fervor desde la propia España, una recreación hasta el paroxismo de esa imagen atávica, primitiva, bárbara, que se prolongó hasta la Guerra Civil de 1936. Los españoles volvieron a Alemania a mediados del siglo XIX. Julián Sanz del Río fue con el encargo de dar cuenta de los progresos de su país, y a su regreso se trajo a Krause, un filósofo alemán de segunda clase, cuya doctrina, sin embargo, estuvo en el origen del mayor acontecimiento en la vida cultural española, la institución libre de enseñanza. Y la figura intelectual más importante del siglo pasado, José Ortega y Gasset, estudió en Alemania y sirvió de puente entre los dos países. En la Primera Guerra Mundial, la España conservadora, los llamados germanófilos, se inclinó por Alemania. Esta inclinación se reforzó con la decisiva ayuda de la Alemania hitleriana al alzamiento militar de 1936. En los años 50 y 60 del siglo XX, la conservadora Alemania de Konrad Adenauer
mantuvo buenas relaciones con la España de Franco. Y cuando en los años 60 varios cientos de miles de españoles fueron a Alemania a trabajar, los alemanes descubrieron que los españoles eran diligentes y cumplidores. Por otro lado, millones de turistas alemanes que visitaron Alemania aprendieron en la península ibérica a disfrutar de la vida en un entorno no solamente meteorológicamente agradable. Se puede afirmar, sin exageraciones, que en el último medio siglo las relaciones hispano-alemanas han llegado a un muy alto grado de satisfacción mutua. En textos oficiales continuamente se ha podido leer el epíteto de las tradicionalmente buenas relaciones entre Alemania y España. Cuando en los años 70 y 80 hubo en Alemania un gobierno socialdemócrata, Bonn se perfiló como colaboradora de una salida democrática dentro del mundo occidental, y unos años más tarde el gobierno cristiano-demócrata de Helmut Kohl sirvió de mediador decisivo para el ingreso de España en la Comunidad Europea. Viceversa, a la caída del muro de Berlín, España fue el primer país que apoyó la política de unificación. La transición había cambiado la mirada extranjera, también la mirada alemana sobre España. El país fue felicitado por su habilidad para superar esos atavismos antidemocráticos de los que una postrera muestra sería Tejero. A continuación, y hasta hace poco, llovieron reportajes en la prensa internacional sobre la nueva España, pionera en derechos y libertades, floreciente en lo cultural y deportivo y tan próspera en lo económico que hasta competía con Estados Unidos en presencia inversora en América Latina. ¿Y qué ha pasado en los últimos años desde que se ha hecho notar el fortísimo impacto de la crisis en España? Algunos españoles, que no todos, responsabilizan a Alemania y en concreto a la canciller Angela Merkel con su política de austeridad de las desgracias españolas. Según estudios de Metroscopia, la imagen favorable que los españoles tenían de Alemania descendió entre el año 2010 y el 2012 del 78 al 68%. Un 74% de españoles cree que la postura de Alemania no es la adecuada en esta crisis. Y Angela Merkel ha pasado de ser la segunda figura política mundial más valorada a ocupar un sexto puesto. En situaciones de crisis, crece la tentación de reavivar viejos prejuicios. Se busca a culpables y casi siempre son los otros, preferentemente los que se diferencian de nosotros y son diferentes. También en esta crisis han resurgido todos los clichés y prejuicios sobre el otro, algunos incluso han empeorado. Siesta, sangría, toros y playas por un lado, cerveza, técnica automovilística y nazis por otro. Una multitud de alemanes parece opinar que España actualmente está pagando las consecuencias del despilfarro, el pelotazo inmobiliario y la falta de previsión, mientras que la gran mayoría de españoles considera que Alemania está más preocupada por defender su economía que por los intereses europeos. Hoy, España es noticia por cosas penosas y tristes que están pasando aquí. Pero no hay razones para rasgarse las vestiduras. No está surgiendo una nueva leyenda negra orquestada por una conjura infame, o como diría un general del pasado, por una conjuración judeo-masónica. En absoluto, puedo garantizarles que en Alemania y en los demás países europeos la hispanofilia sigue mayoritaria. España sigue siendo el destino predilecto de los universitarios europeos. El fútbol español sigue teniendo seguidores en cualquier rincón del planeta, al igual que la cultura de este país. Lamentablemente, la España en crisis está de moda en los medios internacionales, también en los alemanes. Pero, junto a sus enormes problemas,
la crisis también tiene ventajas colaterales. Muchos españoles se han puesto a aprender alemán, una lengua que les parece difícil pero no imposible de aprender. Lo digo en esta casa. Supongo que hoy escucharemos todavía más al respecto. Si bien es verdad que el repentino boom del alemán en España se debe al interés por lograr un puesto de trabajo en Alemania, eso no debiera ser motivo de queja, pues una vez en Alemania, todas estas inteligentes personas españolas notarán muy pronto cómo es el país anfitrión de verdad, y que no todos los germanos son cabezas cuadradas aburridas, incapaces de celebrar una fiesta. Un ejemplo. Desde hace 20 años soy el responsable de mi facultad para el intercambio estudiantil con España, y en estos años hemos recibido a centenares de estudiantes españoles. Pues puedo garantizarles que todos ellos me han dicho, cuando después de un año estaban a punto de regresar a su universidad española de origen, que en el año de su estancia en Alemania habían cambiado su opinión sobre el país anfitrión radicalmente. Ellos mismos dicen que habían ido a Alemania con toda una serie de prejuicios en sus maletas, prejuicios que gustosamente habían corregido. ¿Cómo se puede avanzar en la superación de la crisis? En lo que atañe a las relaciones entre los dos países, sería bueno convertir la necesidad en virtud, situando el debate en términos del papel de Europa en el mundo y no de rivalidad entre países europeos y menos de victimario y víctima. Las empresas punteras siguen contando con gran prestigio en el otro país y la afinidad entre las élites políticas y económicas de ambos países sigue siendo elevada. Lo que sí se está empezando a discutir seria y responsablemente en círculos académicos es si lo que está viviendo el país aquí en estos últimos años son signos de que el ciclo español, iniciado con la muerte de Franco en 1975, ha llegado a su fin. Es posible que así sea, y esta nueva situación requiere mucha paciencia, realismo y sentido común por parte de todos. Los que estamos reunidos aquí, alemanes y españoles, que desde hace muchos años estamos involucrados en mantener y desarrollar las relaciones entre nuestros países, tenemos una responsabilidad especial porque estas relaciones no se deterioren. Luchemos conjuntamente por conservarlas. Muchas gracias. Hay que trabajar un poco. La tarea común, ¿no? No me parece tan mal, ¿eh? Un dato de 68% en vez de 78%. Una pérdida de 10 puntitos, no es nada. El Madrid tiene 11. La tabla, por tanto, no está mal. Si se mantiene, está bien. Hagamos algo por ello. Mantengamos sí. los 10 puntitos de desventaja. Vamos a seguir con Dorothea Uylands, que nos va a hablar sobre el tema de las universidades, y ahora vamos a entrar un poco en detalles por unidades intelectuales, música y ¿qué falta? ¿Qué más? Bueno, una mediación entre las dos culturas que vamos a escuchar. Bajamos al sótano de las relaciones entre los dos países. So, ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Binder, jetzt geht also auch Leute wieder weiter. Ja. Mir ist als Thema ein bisschen die Aufgabe gestellt worden, zwei Begriffe ein bisschen zu beleuchten: Kooperation bzw. Brain Drain. Ich will mich ganz kurz mit den Begriffen auseinandersetzen und versuchen herauszuarbeiten, wie weit sie überhaupt auf unser Verhältnis zutreffen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass gerade in einer schwierigen Situation Hochschulen eine ganz fundamental wichtige Rolle zukommt. Unsere beiden Länder leben letztendlich in allererster Linie von der Innovationskraft unserer Universitäten und natürlich auch Forschungseinrichtungen. Ich rede immer von den
ganzen System. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt viel, was uns verbindet. Wenn wir uns unsere Kooperationen anschauen, es gibt, wie gesagt, außer mit Frankreich, kein Land, mit dem Deutschland so viele Kooperationen im Hochschulbereich hat. Das heißt, hier gibt es sehr gute, sehr etablierte, schon sehr alte Hochschulnetzwerke. Und das ist typisch für Deutschland. Ich würde auch sagen, auch wenn ich leider Spanien noch nicht so gut kenne, das müssen wir öfter einladen, das ist auch Spanien eigentlich. Unsere Internationalisierung an unseren Hochschulen ist sehr, sehr stark geprägt von Kooperation. Das unterscheidet uns ein wenig vom angloamerikanischen Bereich und ist auch in der Forschung immer wieder herausgestellt worden. Unsere beiden Länder sind Lieblingsländer bei unseren Studierenden. Die Deutschen wollen nach Spanien und die Spanier wollen zu uns. Das heißt also Studierendenaustausch, Hochschulkooperation, grosso modo funktioniert sehr gut. Sie mögen jetzt fragen, warum ist das so wichtig? Ein paar wichtige Punkte hat Professor Bernecker schon genannt. Wir können gar nicht genug Austausch lernen. Denn das ist immer ein ganz wichtiger Perspektivenwechsel. Ein Auslandsaufenthalt baut Brücken, schafft Verständnis, schafft Vertrauen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sehen wir aber heute, und wir lesen es jeden Tag in der Zeitung, in der Forschung gibt es viele sehr komplexe Themen. Ob das jetzt das Thema Energie ist, ein ganz neuralgisches in beiden Ländern, oder auch Wasser oder AIDS oder was weiß ich auch. Das sind alles Themen, die kann keine Hochschule, die kann auch kein Land alleine lösen. Das heißt, wir brauchen einfach gute globale Netzwerke und ich glaube, das ist ein Fund, mit dem wir wuchern können zwischen beiden unseren Ländern, wo wir auch sehr daran arbeiten sollten, es noch stärker auszubauen, zu stützen. Und was die DAD betrifft, so wollen wir das auch sehr gerne tun. Ich denke, es ist deswegen auch ganz wichtig, man muss auch irgendwann über Geld reden. Ohne Geld geht es nun leider auch nicht. Die Europäische Kommission hat sich ja sehr hehre Ziele gesetzt, was die Finanzierung der neuen Programmgeneration betrifft. Man will den Etat um 70% steigern. Ich denke, wir können alle nur Daumen drücken und hoffen, dass sie hier auch wirklich ernst machen und nicht Wünsche formuliert haben und dann am Verhandlungstisch doch wieder einbrechen. Lassen Sie mich kurz nach Spanien gucken. Hier will ich ein bisschen provokant vielleicht formulieren. Wir beobachten eine gewisse Ironie des Schicksals. Ich war selber Gutachterin und habe schon Kollegen aus diesem Kontext auch hier gesehen, in der spanischen Exzellenzinitiative, die sich ja unter anderem mit ganz vielen sehr, sehr guten Ansätzen auch vorgenommen hat, die eigenen Hochschulen stärker zu internationalisieren. Eben aus dem Grund, wohl wissend, dass man Internationalisierung für Forschung und auch für junge Menschen braucht. Wir wissen, die Gelder sind eingefroren, sie stehen nicht mehr zur Verfügung. Aber ich würde sagen, Ironie des Schicksals ist, dass die Krise hier etwas leistet, was eigentlich ganz anders gedacht war. Es werden nämlich, und das wissen wir alle, mehr junge Spanierinnen und Spanier, Sie hatten auch darauf hingewiesen, ins Ausland gehen. Und ich persönlich finde das auch nicht schlimm. Und dass sie das können, darauf möchte ich auch nochmal hinweisen, ist letztendlich auch ein Ergebnis und ein positives Ergebnis des großen europäischen Raums, den wir haben. Wir haben eine riesige Freizügigkeit. Man kann ein paar Jahre in Spanien arbeiten, man kann ein paar Jahre in Deutschland arbeiten. Wir haben die Blue Card, es ist sehr viel einfacher geworden als früher. Komme ich zu dem Punkt Brain Drain. Ich glaube nicht, dass wir es mit Brain Drain zu tun haben. Ich glaube vielmehr, es gibt einen anderen Begriff, dass wir es hier mit einer Art von Brain Circulation zu tun haben. Leider haben wir keine deutschen Worte dafür. Oder es gibt noch einen Begriff, der mir auch sehr gut gefällt. Der heißt nämlich Brain Train, von Training. Das heißt, man geht ins Ausland, um was zu lernen. Man kann es vielleicht auch zu Hause lernen, aber man kann es auch gut im Ausland lernen, weil man ja auch immer dort noch eine weitere Perspektive hat. Das Thema ist inzwischen auch in der Wissenschaft eigentlich sehr gut aufgearbeitet. Es gibt gute Studien dazu und viele, sowohl Deutsche wie Ausländer, das wissen wir aus der Forschung, wollen heute gerne ein paar Jahre in dem Gastland, in dem sie studiert haben, auch arbeiten. Und das finde ich auch gut so. Denn in einem Land zu studieren,
ist etwas anderes, als in einem Land zu arbeiten. Wir haben aber auch aus solchen Studien herausgefunden, diese jungen Menschen wollen das nicht auf immer machen. Sie wollen das bis, sagen wir, maximal 5 Jahre tun. Und das ist, denke ich, eine wichtige, eine positive Erfahrung. Man kann manchmal mehr und anderes im Gastland lernen. Man kann sich Netzwerke aufbauen und man kann damit dann auch wieder zurückgehen und damit auch viel in das eigene Land zurückbringen. Also, ich glaube, der zweite Begriff, der mir gestellt war, Brain Drain, wird hoffentlich nicht wirklich im Zentrum stehen, sondern wir haben eine Art Brain Circulation. Junge Menschen studieren im Ausland und arbeiten eine Zeit lang im Ausland und bringen das wieder mit zurück. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir global ganz, ganz stark auf ein starkes Europa angewiesen sind. Und ich würde es vielleicht noch mal ein bisschen stärker balancieren. Wenn einer unserer Nachbarn, ich rede jetzt ganz aus deutscher Position, schwächelt, dann leidet auch unser eigenes System. Denn uns fehlen starke Partner und die brauchen wir, glaube ich, alle. Und damit, ich habe vorhin schon so viel gesagt, möchte ich eigentlich schon zum Schluss kommen und das Wort an Sie geben. Vielen Dank. ¿Funciona o no? No tienen que apagar aquí, si no pasa mucho. No pasa nada, vamos a seguir jugando con aparatos aquí. Muchas gracias por esa perspectiva, pues, medio optimista, ¿no?, que podemos tener. Decir también que intercambio siempre es bueno, pase lo que pase. Bueno, que no le roben, que no le maltraten, pero eso aparte. Tiene la palabra Margareta Hochschild con una intervención cultural medio optimista, pesimista, no lo sé. Vamos a ver. Mediación cultural, los retos. Permítanme también mirar un poco a la historia. Este instituto existe desde el 1957. Y si una cosa es verdad es que siempre hemos tenido cambios. La mediación cultural ha cambiado desde el 1957 y se puede constatar que hay ciclos en donde la cultura y la lengua alemana han sido muy atractivas para España y viceversa. Había habido años, ciclos, en donde la lengua y la cultura alemana han sido menos atractivos. Y hablo de del primer ciclo, 57 hasta, bueno, la transición y hasta casi la caída del muro, hasta casi 1990, 89-90. Esta primera época ha sido caracterizado por un interés enorme hacia la lengua y la cultura alemana, sobre todo hasta el 76. Y ahí tenemos cifras, es que por ejemplo había colas, aquí alrededor del instituto, colas de alumnos que querían aprender el alemán. El Goethe siempre estaba en estos primeros años y también en los años 70 y a principios de los 80, el Goethe Institut estaba como una casa para artistas que pudieron realizar proyectos en esta casa que no han podido realizar fuera, y no por razones financieras, por razones políticas, sobre todo en los años de Franco, en Goethe, y eso lo oigo siempre, y veo a gente que dice sí, lo oigo siempre todavía, que hemos estado en una casa, y muchas veces también la embajada no les gustó mucho lo que hemos hecho, pero es así, hay esas puedes saber que existen, que hemos estado en una casa para artistas, para intelectuales que han podido expresarse libremente aquí y no en otros sitios. Eso ha cambiado radicalmente en los años, yo digo, de la vaca gorda, entre 1990 y 2000,
8, bueno, más o menos, siempre cuando digo eso es más o menos. Porque en esos años de 1990 hemos tenido menos interés en el alemán y hemos tenido menos interés en cooperaciones culturales. Porque al mismo tiempo ha habido las fundaciones españolas como Juan March Mapfre, bueno, todas las fundaciones que hacen sus exposiciones estupendas. También ha habido, entre 1990 y 2008, se han construido más de 30 museos y espacios artísticos en España. Es así, y entonces el Instituto Alemán ha tenido menos importancia, atracción, en esos años de la vaca gorda. Y ahora, 2008, la crisis, también más o menos. Desde 2008, las cifras para aprender el alemán han subido increíblemente en toda España y el interés de hacer cooperaciones culturales con el Goethe-Institut ha aumentado increíblemente. Bueno, ¿me entienden lo que quiero decir? Es que esos ciclos, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay como ciclos en la mediación cultural, podemos observar estos ciclos y eso es así, las cifras están ahí. ¿Qué quiere decir eso? Yo quisiera citar a una amiga, es una artista española, desde luego es música y organizadora de un festival de música en Berlín, desde luego, española. Vive entre Madrid y Berlín y me ha dado ella como interpretación de lo que yo he dicho ahora, es ella que lo dice yo, ¿no? Lo siguiente, me ha dicho: España es un país culturalmente acomplejado, no ha sabido posicionarse en el exterior en un plano de igualdad. En los años de la vaca gorda, los españoles, las instituciones culturales, según ella, han tenido más bien un sentimiento de superioridad, porque ha habido... Y por eso el Instituto Alemán ha tenido en estos años un poco más dificultades de cooperar que en esos años de principio y que ahora. Bueno, cito a alguien español. Pero me parece, estaba yo muy emocionada porque lo que ha dicho mi amiga, española, desde luego joven, 30 y plus, es muy interesante que diga ella esto, que dice ella, bueno, hemos tenido ciclos, yo os he hablado de los ciclos que ha tenido el Goethe-Institut, el interés que ha tenido la lengua y la cultura alemana. Y ella dice, bueno, hemos tenido sentimientos de inferioridad en comparación a Alemania, a Francia, quizás a Estados Unidos, pero bueno, nos quedamos en Europa. Y hemos tenido sentimientos de superioridad, los mejores en cultura, los mejores en pintura, deporte también, que también deporte pertenece a la cultura, pienso yo. Y yo he dicho ciclos de interés, de atracción. Ella dice, bueno, ciclos de... Nosotros no sabemos posicionarnos en un plano de igualdad. O bien somos superiores o bien nos sentimos inferiores. Yo creo que es interesante de debatir sobre eso y entonces me callo. Muchísimas gracias. También hay que reflexionar un poco sobre el papel de un instituto como este, como un puerto de acogida, una casa de acogida en malos tiempos y buenos tiempos, y en buenos tiempos no viene nadie. Es así a veces, pero también se forja una leyenda, que es muy importante en esta casa, especialmente en Lisboa y Madrid, y que también me cuentan los compañeros, digamos, veteranos de mi profesión del periodismo, que han tenido un papel importantísimo, porque los compañeros españoles les contaban cosas que no podían publicar en España. Y tú
puede ser al revés. O sea, eso es importante que uno esté al lado del otro. Vamos a seguir con la intervención de Concha Roldán sobre el papel de los intelectuales y el discurso europeo. Bueno, yo apago esto. Muchas gracias. Y voy mirando el reloj y veo que tenemos que ir siendo un poco breve, a ver si demostramos lo que decía Ortega, de que la claridad es la cortesía del filósofo. A los que nacimos con el Instituto Goethe hicimos cola. Y la puntualidad. Y la puntualidad, exactamente. Entonces, bueno, yo no voy a insistir en temas que ya han subrayado los que me han precedido sobre la crisis en la que estamos inmersos, el recrudecimiento. A mí me toca hablar de ese papel de los intelectuales y creo que en este momento en que tienden a aflorar los resentimientos nacionalistas, también aflorando, decimos, todos estos estereotipos, en fin, todo este discurso que ya me ha precedido, y esto no voy a repetirlo yo ahora, y que es también el propio proyecto de Europa lo que está en juego, es decir, no es solo el recriminarnos entre España y Alemania, por ejemplo, que somos los que estamos aquí presentes, sino que esto se traslada a ese plano también superior, y como decía Magnus Enzensberger, decía ese dulce monstruo de Bruselas, o esa incapacitación de Europa. Entonces creo que en ese momento en el que nos estamos jugando muchas cosas por las que han luchado muchos de los que nos han precedido desde 500 años, como veíamos, hemos mencionado a Ortega, el krausista Sanz del Río, por mencionar también esta relación de tantos años. A mi entender, el papel y esa tarea del intelectual en esta situación de conflicto, ya se ha dicho, pasa por tender puentes, por construir puentes, por reconstruir los puentes que se están ahora destruyendo, y en una, digamos, equilibrada mezcla de memoria y de responsabilidad, recordando lo que nos ha unido en el pasado y también lo que puede reforzar esta unión en el futuro. Si Europa quiere sobrevivir en nuestro mundo globalizado, ha de hacerlo desarrollando esto que decía Noam Chomsky, este concepto neutro de integración nacional, que vaya más a favor de las personas, aquí lo estamos subrayando todos, y menos del mercado y del poder privado. En mi opinión, para resumir, esta tarea del intelectual tendría dos vertientes. Por una parte, esa deconstrucción crítica, analizar, comprender, por una parte, la naturaleza del poder, de la opresión, del terror y de la destrucción en nuestra propia sociedad. Y aquí están incluidas también las instituciones económicas, financieras, comerciales, las multinacionales, y además denunciarlo públicamente. Ahí creo que es donde está también ese plus de esa misión o esa tarea del intelectual que se hace cargo, que se arroga con esa responsabilidad. Esto por una parte, pero por otra parte no podemos quedarnos en la mera deconstrucción. Tenemos que mostrar también unas alternativas. Esta prospección de alternativas me parece que también cae de nuestra parte en intentar crear una visión de una sociedad futura más justa, es decir, en pensar el futuro desde el presente. Hemos mencionado a varios intelectuales, me gustaría hacer una pequeña cita de Aranguren, José Luis Aranguren, que en un periodo también difícil de nuestra historia decía, y le cito, que va a ser más breve, dice: es intelectual el que sabe escuchar lo que se ha dicho, oír lo que se siente, y por ello y tras ello puede pronunciar la palabra que muchos buscaban, sin acabar de encontrarla. Que se considerase como quien asume a modo de oficio para toda la vida el aprender. Aprender de los libros, ciertamente, pero sobre todo de la vida, de la realidad, de los otros, de todos. Pensar lo que ellos sienten y sin vacilación, comprometidamente, decirlo en voz alta. Estas eran las palabras de Aranguren en 1969. Por eso, digo, la actitud de la mayoría de los intelectuales alemanes y españoles, sean filósofos, sociólogos, politólogos o representantes del mundo de la cultura en general, coinciden, a mi entender, desde una función crítica y de alta divulgación
en una apuesta por calar un poco más hondo en las impresiones más superficiales que transmiten los medios, y que me perdone mi moderador, y que conducen a este enfrentamiento hispano-alemán. En definitiva, se trata de unos discursos que revisan críticamente el europeísmo, que fue apuesta misma de los pensadores de la modernidad, pensemos en Kant, en Saint-Pierre, en Leibniz, en Humboldt, dotándolo de una reflexión sobre la pluralidad y las diferencias, que se apoya en la idea de cooperación y que constituye sin duda la base de las genuinas redes científico-académicas. Miro aquí a muchos colegas del CSIC que veo entre el público. Y en este sentido me parece catastrófico el recorte que está sufriendo en estos momentos el exitoso programa Erasmus de intercambio de estudiantes al que ya se han referido mis predecesoras, ¿no? No hay respuestas nacionales a problemas globales. De ahí esta necesidad de cooperación, de incluir a los otros en nuestra propia identidad. Cooperación también con desconocidos, como nos muestra el ejemplo de esta cooperación que hacemos en las plataformas online. No se trata de diluir las nacionalidades o las soberanías, pero sí de encontrar soluciones transnacionales, en las que la interconexión y la cosmopolitización jueguen un papel importante. Parafraseando a Beck, y voy acortando, una Alemania cosmopolita, lo mismo que una España y una Europa cosmopolitas, exigirían en este sentido también un nuevo concepto de soberanía y un nuevo concepto de identidad e integración, que permitieran la coexistencia más allá de las fronteras, que será positiva sin sacrificar la individualidad y las diferencias en aras de la homogeneidad nacional. La diversidad esta que constituye la esencia de Europa, tanto de idiomas, de estilos de vida, arte, formas de democracia, se consideraría una fuente de conciencia nacional de los alemanes, de los españoles y de los europeos en este sentido, aún abiertos al mundo y en este sentido no una amenaza a esa conciencia. Observamos que la globalización económica ha tenido un rol crucial en la crisis de los estados-nación europeos, el desmantelamiento progresivo del Estado social y, lo que es peor, en el establecimiento de un nuevo orden en que la política se encuentra subordinada a la esfera económica. Para revertir este proceso, el prestigioso filósofo alemán Jürgen Habermas, que fuera ganador del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003, sugería ya entonces que Europa debe transitar hacia un sistema de gobierno supranacional de mayor capacidad política y regulatoria. Pero además, añadiría yo ahora otra pensadora y filósofa, Martha Nussbaum, que acaba de recibir este año también el Premio de las Ciencias Sociales, que se llaman así, aunque ella ha reivindicado las humanidades. Tendríamos también, digo, que tender ese puente para que las ciencias incluyan dentro de ellas a las humanidades y a la filosofía, que en estos momentos, a mí me toca decirlo, como alguien que dirige un instituto de filosofía, se están viendo amenazados, y con ello creo que se ven amenazadas también nuestras propias relaciones culturales y las relaciones entre nuestros países. Algo que no puede ser de otra manera, tenemos que tener estos puentes, digo, ya que los Estados europeos no poseen la capacidad para ofrecer por separado respuestas convincentes al problema, y tampoco, digamos, los intelectuales europeos por separado. Muchas gracias. Gracias por esas palabras. Es muy interesante mencionar a Martha Nussbaum porque es una filósofa que une en su pensamiento un rigor filosófico a un lado y un pensamiento claramente social, válido para todo el mundo. Está hablando del tercer mundo, cuando habla de capabilities, que hay que pensar de otro modo sobre no solo el nivel de vida, no solo la riqueza, no solo los bancos sean los indicadores de la riqueza nacional, sino más bien lo que pueden o no pueden hacer las personas, lo que son capaces o no capaces de hacer con sus vidas. Una teoría muy interesante. Seguimos con el mundo de la música y nada más, solo decir que el mundo que Paloma describe aptamente, la influencia de la música alemana en España,
Se podría revertir también y decir la influencia de la música española en Alemania, sería otra historia, pero también muy interesante, cómo definir qué hacen, qué crean, y crean una imagen, ¿no? Importantísimo. Bueno. Sí. Pues sí, efectivamente crean una imagen, la música crea una imagen muy concreta, parecida a la que crea la filosofía o la literatura, pero creo que tiene unas características un poco algo peculiares. La positiva imagen de Alemania en España como nación cultural se debe en gran parte a los avances logrados en el campo de la filosofía, de la literatura o de las artes plásticas en épocas históricas concretas. El auge de la filosofía alemana, iniciada por Kant, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, deslumbra Europa hasta finales del XIX. El esplendor de la literatura que surge con Goethe, por ejemplo, a principios del XVIII y continúa brillando hasta mediados del XIX es motivo de profunda admiración. Y movimientos como el expresionismo del siglo XX, las artes plásticas, contribuyen a formar en España una imagen de la nación alemana de marcado carácter cultural. Pero existe sobre todo una disciplina artística que ha sido en España objeto de una admiración, yo diría, ininterrumpida desde el siglo XVIII hasta la actualidad, que es la música. Desde que Johann Sebastian Bach compusiera su tocata y fuga en re menor entre 1703 y 1707, hasta que Wolfgang Grimm estrenara su ópera Proserpina en 2008, los españoles han mostrado un interés y un respeto casi reverencial hacia la música alemana. Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Richard Wagner, Richard Strauss, Stockhausen o el recién fallecido Hans Werner Henze han proyectado en España la imagen rotunda de un país musicalmente avanzado en el panorama internacional, fomentando claramente el intercambio cultural entre ambos países. Porque ¿qué compositor no siente hoy en día especial interés por estudiar en Alemania? ¿Qué musicólogo español no envidia la tradición musical del país germano? ¿Qué estudiante de conservatorio español no desea realizar sus estudios en Alemania? Lo que podríamos llamar el mito de la música alemana no solo se ha mantenido ininterrumpidamente a lo largo de los siglos, sino que además ha sabido salir indemne de numerosas batallas políticas y que han afectado a la imagen de Alemania como nación, ¿no? Y bueno, un ejemplo que yo creo que es paradigmático, y ahora que se acerca el año Wagner, es el caso de la recepción en España de Richard Wagner, que es peculiar, aunque es muy parecida a la ocurrida en otros países vecinos como Francia. Bueno, de hecho, viene a través de Francia. La obra de Wagner, por ejemplo, entra en España en la segunda mitad del siglo XIX y provoca un apasionante y estimulante debate estético que puede seguirse en la prensa de la época. Wagner se considera, por un lado, la vanguardia artística en ese momento, aunque llega tarde a España, pero se considera la vanguardia artística y su obra, no solamente sus óperas, sino también sus estudios teóricos, o sea, sus escritos sobre teoría del arte, representan la cultura alemana en general, que se opone a la única cultura extranjera familiar en ese momento en España, que sería la francesa o la italiana. Y así, la irrupción de la obra de Wagner en España desata debates estéticos que contraponen conceptos que representan la cultura del norte frente a la cultura del sur, que existen hoy en día todavía, como por ejemplo genio latino frente a ingenio nórdico, digamos, inspiración frente a cálculo. Esto lo saco de la prensa de la época, de 1869. Expresión frente a efectos, tradición frente a innovación, sencillez frente a aglomeramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de un debate intenso pero muy saludable porque estimula la creación. Todos estos debates tienen lugar a través de la prensa de la época y se observa incluso en los periódicos diarios, en las portadas de los periódicos normales de la época, pues incluyen, por ejemplo, los argumentos de las óperas que se iban a estrenar. En 1899 se estrena La Valquiria y todos los periódicos del momento ponen el argumento de la ópera de La Valquiria con explicaciones, cosa hoy inimaginable, ¿no? Hoy en día. O sea, muestra un país con muchas ganas de culturización y también la prensa como medio de culturizar a la población en ese momento. El interés por la obra wagneriana se extiende con una fuerza inusitada hasta 1914. El estallido de la Primera Guerra Mundial, como ya ha contado un poquito el profesor Berneca, divide la nación en dos bandos, el germanófilo y el francófilo,
que defienden o rechazan social y culturalmente a los países germanos frente a la vecina Francia. Y bueno, las figuras más representativas del pensamiento español toman parte activa en la política, firmando apasionados manifiestos que se publican en los periódicos más importantes, y la inclusión de una mayoría de intelectuales de peso en el bando antigermanófilo genera a partir de 1914 un rechazo social y un desinterés generalizado por la cultura alemana en España. Y bueno, la intensidad del combate político es enorme y la intelectualidad antigermanófila afecta de lleno la imagen de España en Alemania y perjudica toda manifestación artística germana. Pero la imagen, digamos, sagrada de la música alemana, y muy concretamente la obra de Wagner, parece que es la única manifestación artística que no se ve agraviada en dicha batalla, en dicha contienda. Y más tarde, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni la negativa imagen que se proyectó de la obra de Richard Wagner, dada la afición de Hitler por su música, pudieron destruir la admiración latente de la música alemana en España desde Bach hasta nuestros días. Y ya está. Muchísimas gracias. Es muy interesante pensar un poco sobre cómo una nación, cualquier nación, la alemana, la española, utiliza el autobombo artístico de la propia nación como argumento a favor. Que en vez de eso hay que ver que la historia está llena de ironías y de cosas muy extrañas, porque la fama de Wagner sobrevive todo. Mi propio padre, de hecho, no quería escuchar a Wagner por su imagen pro-nazi. Yo le dije que a mí tampoco me gusta Wagner, lo admito, pero no por eso, porque no aguanto, ¿no? ¿Quién fue? Creo que fue Mark Twain que hizo una broma sobre Wagner, es de diciendo que es de ¿quién Woody conoce esta Allen. broma? La frase es de Woody Allen. Woody Allen. Pero antes Mark Twain, ¿eh? No sé, yo conozco la de La Woody Allen. invasión de Polonia, ¿no? Sí, ¿Cómo es? escuchar a Wagner me da ganas de invadir Polonia. Ah, esa también. Bueno, vamos a Ganas de invadir. Vamos a meternos. Sí, me ha gustado mucho oírle mencionar a Karte, la verdad, porque eso Das ist también der es Text. frecuente. Aus einem schnöden Ost, daher soll er sich nicht mehr wagen. Vamos a dar un salto ahora, vamos a abrir el debate al público donde están preparados varios ponentes más y pedir que Henry Carge, por favor, nos hable, ¿dónde está? Ahí. Nos hable un poco, es profesor de Historia del Arte en la Universidad Técnica de Dresde y va a hablar un poco sobre el mundo del arte. Miembro del Adelante. Gracias. Primero tengo que preguntarles que disculpen mis errores de lengua castellana. Quisiera remitir a un problema central de la actual crisis europea, y este problema ha sido causado primariamente por la moneda común, establecida en varias sociedades muy desiguales. Para salvar el euro hay que uniformar y fusionar más y más las instituciones políticas de los países europeos. Por otro lado, se puede comprobar que las economías y mentalidades nacionales y también regionales, como en el caso de Cataluña, se distancian más y más. Por esa razón, pienso que la comunidad europea solo puede mantenerse viva en un equilibrio fluido entre los intereses europeos y los intereses nacionales y regionales. Un modelo esencial para este equilibrio deseable está formado por la diversidad cultural tradicional de Europa, que está marcada por las influencias mutuas de múltiples centros culturales. Y esto significa ni el aislamiento de culturas particulares, ni la homogeneidad de una cultura unificada como lo presentan los Estados Unidos, por ejemplo. Desde la perspectiva de la historia del arte, pienso que pueda contribuir un aspecto interesante. En este campo, el esquema simplificador de una lucha de los países del norte de Europa contra los del sur no existe. Por otro lado, la historia del arte está marcada por la canonización de la esfera artística del núcleo de Europa, Italia, Francia, Países Bajos, con ciertas reservas Alemania e Inglaterra. Este canon
Se refleja, por ejemplo, en los Grand Tours, los viajes estandarizados de los nobles de los siglos XVII y XVIII y el mercado internacional del arte que se estableció en este fundamento. La consecuencia fue la marginalización cultural de la península ibérica, por ejemplo, en muchas obras generales de historia del arte, también las americanas y todo eso. Así, la función importante de España como puente cultural al mundo islámico y al continente americano pasa inadvertido en muchos casos. Desde hace unas décadas, varios investigadores de Alemania y España de la historia del arte se esfuerzan a romper este esquema canónico tradicional y en este sentido está actuando la asociación Carl Justi desde 1987. Es una asociación de miembros alemanes y españoles. Actualmente se observa una nueva tendencia de una nueva orientación del campo temático de la historia del arte. América Latina entra más y más en el horizonte de la disciplina. Así, la posición central e intermediaria de España y de Portugal entre Europa y América es más clara que antes. Y este nuevo interés más allá de España puede contribuir a superar la perspectiva central europea. Para esa nueva visión es fundamental ver Europa como un conjunto cultural heterogéneo y abierto al exterior global, lo que no es compatible con la visión de un Estado europeo homogeneizado. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora con una intervención de Dieter Insight que quiere contarnos un poco sobre un programa académico y sus dificultades en la crisis. Gracias. Muchas gracias. En relación con las consecuencias de la llamada crisis en las relaciones hispano-alemanas, quisiera mencionar un programa de gran importancia para la hispanística alemana de los últimos 10 años o 12 años. Me refiero al programa Pro-Spanien, fundado en el año 2000. Se trata, como muchos de ustedes sabrán, de un programa financiado exclusivamente por el Ministerio de Cultura de España para apoyar proyectos culturales alemanes que tengan una relación con España. Se han cofinanciado, según las reglas del programa, proyectos en el campo de las humanidades, tanto en las disciplinas clásicas como literatura, lingüística, ciencias sociales, como en historia de arte, teatro, etc. Dado que el premio Julián Sanz del Río se otorga este año en la sección de humanidades, quisiera informarles sobre Pro-Spanien y su destino. El comité ejecutivo del programa, compuesto por un representante de la Subdirección General de Cooperación Internacional de dicho ministerio, el consejero cultural de la Embajada de España en Berlín, el presidente de la Asociación Alemana de Hispanistas, 2 hispanistas destacados, entre ellos Walter Bernecker, y mi persona como coordinador general, ha podido distribuir a lo largo de los últimos 11 años unos 750.000 euros repartidos en unos 250 proyectos, algunos de ellos grandes como los congresos bianuales de los hispanistas alemanes, apoyados con unos 20.000 euros cada uno más o menos, otros proyectos más modestos como las publicaciones de tesis con temática española, subvencionadas en general con 500 euros, o el apoyo de grupos de teatro estudiantil y otros proyectos de este tamaño. Para el fomento de la cultura española en Alemania, Pro-Spanien resultó ser mucho más que una vaca lechera, fue una importante fuente de actividades e inspiraciones que conllevaba la seguridad de reconocimiento a nuestra labor de mediación cultural. A consecuencia de la crisis, no es seguro si los fondos previstos para 2012 estarán a nuestra disposición y ya se sabe que no habrá una nueva convocatoria para 2013, lo que lamento personalmente, como también el conjunto de los hispanistas alemanes.
Pero aquí quisiera sobre todo dar las gracias a las autoridades españolas por estos años de apoyo intenso que ayudaron a dar un relieve particular y una prosperidad muy especial al hispanismo alemán, a sus diversas actividades en los campos de la cultura y también de la investigación. A la vez nos damos cuenta, los hispanistas alemanes, que sería sumamente difícil explicar al público español los motivos de un ministerio español para financiar proyectos entre todos alemanes en estos días. Junto a la noticia de que no habrá para el año 2013 una convocatoria como hasta ahora, me llegó la noticia que las autoridades españolas sí intentarán subvencionar ciertos proyectos hispanistas en el extranjero a base de una convocatoria internacional y más abierta, y sobre esto tendré una cita en el Ministerio el viernes. Vamos a ver lo que va a resultar de esto. En este sentido, no es solo destrucción de puentes, sino quizás construcción bajo otras condiciones. Confío en esta posibilidad con el agradecimiento por el apoyo realizado por parte del Estado español que otros países económicamente más potentes nunca brindaron al fomento de sus respectivas culturas, a pesar de la hegemonía implícita que podíamos sentir o no. En este sentido, los hispanistas alemanes han mostrado, por un lado, una completa comprensión frente al recorte del programa. Por otro lado, vuelvo a decir, siento personalmente, como todos mis colegas, la pérdida de este magnífico, por no decir, único programa. Gracias. Me perdonen por no haber dicho que intervimos el catedrático de literatura española y latinoamericana en la Universidad Humboldt de Berlín, y es un caso de la vida real. La vida real, que significa que algunas personas no podrán seguir sus estudios o sus carreras de la manera como antes. Vamos a seguir con dos intervenciones de las galardonadas con el premio Julián Sanz de Río. Empezamos con Ana Carrasco Conde, y yo diría que adelante, unos pensamientos acerca de un tema que les da muy cerca. Gracias a... ¿Se me escucha bien? Gracias. Si quiero mantener cierta dignidad, creo que mi estado de nervios no me permite hablar y estar de pie al mismo tiempo. Lo puedo intentar, pero no sé... ¿Qué me haga foto, por favor? Hay una imagen muy potente que describe lo que una vez quiso ser Europa. No una entidad, un ser concreto, sino un todo en movimiento, que avanzaba imparable, como avanzaba aquel tren del progreso que ya, desde Voltaire, anunciaba que la historia del hombre es siempre una historia que conduce, pese a oscuros recodos, tortuosas sendas y aparentes rodeos, a un destino de autorrealización e incluso, si se quiere, de consumación. Todo paso es siempre un paso hacia adelante. De ahí el concepto de fin de la historia. Según esta idea, deudor a su vez de una filosofía de la historia, heredera de planteamientos desarrollados sobre todo por Hegel y retomados a su manera por el marxismo y por la democracia liberal, estoy pensando en Fukuyama. El camino trazado por ese tren era el camino de la razón, camino de luces cuyas sombras eran siempre superadas con cada uno de los traqueteos de aquel tren, cuyo problema era sin duda, como vio Walter Benjamin, la locomotora misma, quién maneja ese tren, pero también el propio camino, puro ensamblaje de vías predefinidas, como si se tuviera muy claro hacia dónde vamos. Si esta imagen funciona, y estamos de acuerdo con ella, el problema de Europa, como el de aquel tren, es por analogía también la locomotora, o, si se quiere, la legitimidad de quien tiene el control. También lo es el camino, la vía, es decir, los objetivos impuestos y predefinidos, pero también y sobre todo, como dijera Schelling, mi buen Schelling, del mecanismo del sistema de Spinoza, por considerar las partes de ese tren partes, es decir, cosas y no elementos vivos, esto es, pensar que los países son vagones del primero al último con una colocación definida. De
ahí afirmaciones tan comunes en los últimos tiempos como estar a la cola de Europa. La actual crisis económica y la crisis europea con ella aparejada parecen haber seguido la analogía del tren, como si Europa fuera un artefacto pesado, de fauces frías, metálicas e inflexibles, que precisara, para no ver frenada su evolución ni mermada la velocidad de su recuperación, de ahorrar combustible e incluso de librarse del lastre de las piezas desvencijadas. Por un lado, los propios Estados miembros ponen en su vista ahora la locomotora, culpable, según se dice, de imponer un ritmo frenético e inhumano. Baltimore afirmará en este sentido que no hay aprecio alguno por Bruselas, porque se percibe como una agencia de control económico. Se fijan también en el camino, en las vías que han hecho de Europa una unión económica y del europeo un homo economicus. Y se enarbola a sí mismo como crítica el carácter cosificador, burocrático de dicha unión. Una Europa cada vez más burocratizada, fría y distante, ajena a las preocupaciones de los ciudadanos. Pero que Europa sea ese tren, movido por el impulso mecánico de la prima de riesgo, no explica qué es Europa, y ni mucho menos qué significa para cada uno de aquellos viajeros ser europeo. Tampoco explica, por utilizar las paráfrasis de los versos del Fausto que dan nombre a esta mesa redonda, lo que mantiene a Europa unido en su más hondo interior. Es a lo sumo una imagen, una perspectiva que ha cobrado demasiado protagonismo. Se busca así una identidad europea en algo que de suyo no puede tenerla, una máquina. Podemos utilizar otra imagen. Europa no es ese tren, sino que es el movimiento mismo, es decir, lo que se mueve para llegar a ser y que moviéndose es. Europa es ya el hecho de que diferentes países con diferentes identidades forman parte de un proyecto vivo, común. Es, como dijera Cavafis en su inolvidable Ítaca, no el punto de llegada, sino el viaje mismo. Gracias. Para concluir esta parte oficial, y las palabras tienen que marcharse ya casi, para terminar, Frau Kroll nos va a hablar un poco brevemente sobre las humanidades y su papel. Sí, muy brevemente, y una reflexión algo más, digamos, individual, personal, porque realmente es una reflexión de mi punto de vista como alemana, como docente en la Universidad de Wuppertal, y ahí está una alumna mía, que me alegra mucho que esté aquí, y una reflexión de un punto de vista de una generación, diría, que nos podríamos llamar generación Erasmus. No sé si están de acuerdo, pero yo ya me siento de un modo un poco más optimista, perteneciente a una generación Erasmus que ya vive Europa como un espacio de movilidad. Y me he estado preguntando por el rol que tienen las humanidades precisamente en este año que el premio se da a la rama de letras. Entonces, como hispanista, veo que hay dos tendencias diferentes que podemos observar. Por un lado, está este boom del español que vemos en nuestros estudiantes, que vemos en los colegios, que el español supera ya el francés como segunda lengua extranjera. Y vemos, por otro lado, que España se percibe, bueno, a lo mejor como en un estado de crisis realmente. Y cómo podemos los hispanistas, los filólogos, actuar en este momento. Y yo creo que la única solución, o bueno, la única solución no sé, pero una solución sería pues adoptar el rol que tenemos como mediadores culturales. Y es una palabra un término que se ha usado mucho esta tarde. Pues somos mediadores culturales en dos sentidos, porque por un lado tenemos alumnos alemanes que aprenden el español, que aprenden la filología española con nosotros, pero por otro lado, y en gran parte, también se van a convertir en profesores, porque sobre todo en la Universidad de Wuppertal, los estudiantes quieren ser profesores después, profesores de español.
Entonces somos mediadores culturales directa e indirectamente. Es decir, tenemos que enseñar a coordinar perspectivas, ¿no? Lo que se ha dicho, a coordinar estereotipos, animar a que la gente también se vaya de Erasmus para vivir la experiencia de Europa. Y yo creo que en este sentido lo más importante es que no solamente nos entendamos como filólogos, como científicos, sino también entendamos la filología pues, como una ciencia cultural, ¿no? Esta es mi pequeña propuesta y a lo mejor con esto sí podemos abrir el debate al público. Muchas gracias por esta intervención y decir que creo que os tenéis que marchar. 5 minutos. Creo. O 5. Fantástico. Ahora, como hemos prometido, vamos a intentar tener un pequeño debate. Si hay algunas preguntas en el público, en el aforo, por favor, se levanten. Hay micrófonos para todos. No, a la vez. Sí, enhorabuena a todos los intervinientes. Yo quería decir un par de cosas nada más. Creo que hay una pedagogía social muy importante por parte de los periodistas. Esos puntos que caen obedecen a estereotipos y yo que frecuento Alemania y ciertamente también España, me pregunto si esa reacción española, ¿no?, contra ese estereotipo alemán no es una reacción ante un estereotipo, ¿no? O sea, el pagar la fiesta del sur. Los buenos y malos tiempos. Yo no estoy de acuerdo en invertiría la calificación, ¿no? O sea, yo recuerdo como un tiempo muy feliz cuando había que hacer cola aquí, uno tiene ya años, y esos buenos tiempos de presunta bonanza económica, en donde la moral del esfuerzo quedó demolida por, bueno, pues un enriquecimiento fácil y entonces, claro, no había que estudiar alemán ni ninguna otra cosa, porque todo venía del cielo y, bueno, y las agencias económicas que ahora nos dicen que esto va fatal, decían que España era un ejemplo. Sarkozy ponía a Zapatero como modelo en el primer debate cuando lo ganó, ¿no? Entonces no estoy yo tan convencido de que haya que calificar como malos tiempos a esos oscuros tiempos de bonanza económica, porque un efecto colateral de la crisis positivo sería efectivamente que esa moral del esfuerzo puede primar. Recogiendo la bella imagen del tren, habría que convencerse de una vez que lo que es absurdo es que alguien quiera ir en una locomotora en primera clase. O sea, el euro lo que está haciendo, esa nueva idolatría, esa presunta cohesión falsa, ¿no?, económica de Europa, está logrando esto. Claro, que algunos piensan que solos podrían vivir mejor sin ser solidarios con sus vecinos. Cataluña es un claro ejemplo de ello. Hace una política económica que no tiene en cuenta para nada a los ciudadanos y luego con enviar una bandera piensa, y con cierto acierto, que los ciudadanos van a olvidar eso. Entonces, claro, no se trata de ir en primera ni nada de eso, sino que si Europa tiene que ser algo, es justamente lo que se está representando esta tarde aquí, ¿no? Esa mediación cultural, esos mimbres que nos han unido y que hacen una identidad plural, ciertamente. Esa es la riqueza de Europa, que no hay en otros lugares, donde hay muchos idiomas, muchas tradiciones culturales, y que la fascinación que una cultura ejerce sobre la otra, esos puentes, eso es lo que habría que potenciar. Pero esta misma tarde estamos oyendo que según este fatum, este fatídico destino de que nos intentan convencer, en virtud del cual la economía es un nuevo, en fin, Zeus tronante que hace que los recortes, disculpe, que los recortes, o sea, perdón, estamos ante el recorte de las becas Erasmus, el recorte de esto no es una ley inexorable, esto hay que demandar, que son prioridades, que es lo que harían Europa, nada más. Sí, bueno, creo que todos lo vemos nefasto. Los recortes en cultura son recortes en el futuro, no se puede hacer, o sea, es una tontería y se va a ver en pocos años, habrá repercusiones muy malas que ver con esos recortes. Y es poco dinero. Yo cada día veo el periódico, hoy leí algo de
de 1.000 millones o de 5 millones, de no sé cuál banco que todavía existe o no existe. Esas son cantidades que no podemos calcular y aquí se trata verdaderamente de propinas. Estamos hablando de muy poco dinero. Había otra persona, creo, 2 o 3, que querían, por favor, allá atrás. Yo quisiera únicamente señalar que en el estudio de las relaciones culturales entre España y Alemania habría que tener en cuenta también las relaciones en el ámbito del derecho y de las ciencias jurídicas. Es el catedrático de Derecho Español de América, realmente, y precisamente hoy honramos a Sanz del Río, dice que la influencia de la ciencia penal alemana en la española ha sido enorme y la ciencia jurídica es similar. Y el plano del derecho también. La Constitución Española del 78 está muy influida por la Ley Fundamental de Bonn. Y en el pasado, en el siglo XVI, nuestros comentaristas juristas pues eran conocidos en Alemania por Karl Popper.